Hoy hablaremos sobre restitución. La restitución viene de la palabra rash, que significa devolver, restablecer. Y vamos a leer Ezequiel 33:15. Y si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Entonces, la primera pregunta que vamos a analizar hoy: ¿cómo viviremos? Los pecados están sobre nosotros. Pero lo más importante es que Dios no quiere la muerte del impío. El problema del impío es que no se quiere volver a Dios. Preferimos pensar que no hemos pecado. Preferimos pensar que no hemos hecho nada malo y que todo está de la mejor manera. Y aunque en parte es verdad, humanamente hablando, Dios sabe que el pecado que nosotros hemos cometido produce muerte. Pero nosotros decimos no pasa nada, o no es tan grave, o las cosas no están mal. Pero Dios ha mandado a su profeta. Él no quiere la muerte del impío. Arrepiéntete de tu pecado, vuélvete. Y lo que decimos actualmente: ¿y tú quién eres para juzgar? ¿Y tú quién eres para decir? Algo así, no con esas palabras, pero se decía en la antigüedad. Deja de decir esa frase y mejor vuélvete a Dios. Porque cuando te dicen vuélvete a Dios, como les gusta decir actualmente, te están diciendo tener una relación. Pero obviamente en esa relación nosotros hemos fallado. Nosotros no hemos hecho la voluntad de Dios. Y Dios nos está diciendo: lo que estás haciendo produce muerte. Pero nosotros no queremos escuchar a Dios. Nosotros no queremos ver a Dios. Y ese es el problema. Dios sabe que al momento de no estar en su presencia, nosotros morimos. Dios sabe que al momento de no hacer las cosas como es en su voluntad, nosotros desfallecemos. Pero no nos importa. Ese pecado que ocultamos delante de los hombres y tratamos de ocultar delante de Dios y pensamos que lo hacemos, es el que queremos esconder hasta la muerte, irónicamente. Pero Dios no quiere tu muerte, Dios quiere que tú vivas, Dios quiere que tú te vuelvas, pero no, así es nuestra condición. Y pareciera que estoy hablando a gente que no conoce de Dios, pero no. Estoy hablando a gente que conoce de Dios y ese es el problema. Deja tu pecado, vuélvete a Dios. Parecía que Ezequiel le hablaba a gente que no era hebrea ni judía, pero tampoco. Ezequiel le hablaba a su pueblo. Y a pesar de que le hablaba a su pueblo no se volvió de sus pecados. Hoy le hablamos a gente que conoce de Dios, que conoce de su palabra y le dices vuélvete y aún dicen: ¿y de qué he de arrepentirme? ¿Y de qué he de volverme? Cuidado, porque no haces mentiroso al predicador, haces mentiroso a Dios. Posteriormente dice: si el justo estaba en el camino recto, pero se aparta del camino recto, él morirá. Si el inicuo se aparta de su mal camino y empieza a hacer las cosas justas, él vivirá. Y aquí viene la palabra que estamos trabajando: restituye. Devolver, restablecer. ¿Qué has estado haciendo tú? ¿Siendo justo en tus propias fuerzas y te cansas y te fastidias y te vuelves al mundo? ¿O siendo inicuo, pero Dios te ha convertido? De aquí vamos a poner la suficiente atención. A los hombres podemos restituir, pero a Dios no.
A los hombres podemos decirle, ¿qué es lo que te hice mal? Lo restituyo, no hay problema. Me arrepiento de mi pecado y restituyo. A Dios, ¿cómo restituyes? Aparentemente no hay forma. Aparentemente no hay manera en la que nosotros podamos devolverle a Dios ese favor que nos ha hecho. Sin embargo, podemos hacer algo especial. Vivir como Cristo. Ya no vivir nosotros, sino que ahora viva Cristo. Ya nos arrepentimos de nuestro pecado, pero seguimos viviendo como nosotros queremos. Estamos siendo ese justo inicuo. Somos el inicuo justo, aquel que desea vivir como su Señor, aquel que desea restituir su vida para que el Señor viva en él. ¿Qué estás haciendo tú? Tú ya crees en Dios, pero sigues viviendo como tú quieres. Eres el justo inicuo que se perderá y morirá. Eres el inicuo que se ha convertido y deseas que Cristo obre en tu vida de tal forma que ya no seas tú, sino Él. ¿Te suenan esas palabras? El apóstol Pablo. Ya no quería ser él, sino que fuera Cristo en él. Estaba restituyendo vida por vida. Y él entendió. Cristo dio su vida por mí. Ahora yo doy mi vida por él. Para que él tome mi vida. Para que él obre en mi vida. Y ya no sea yo, sino él. Por cómo nos gusta ser el justo inicuo, el que aparentemente hace todo bien, pero no restituye. No desea que Cristo viva en su corazón. Pero muchas veces es preferible ser el inicuo justo, el que hacía muchas cosas malas, pero se arrepintió y restituyó y dijo, Señor, aquí está esta vida. Tú tómala, Señor. Tú vive en mí. Para que los demás te vean a ti, Señor. ¿Quién morirá? ¿El que aparenta ser justo? Si el justo se aparta de la restitución, es decir, de que Cristo vive en él, ese morirá. Mas si el impío se apartare de su mal camino y dice, Señor Jesús, aquí está mi camino, vive tú en mí, ese vivirá. Ese caminar es recto. Y aún en el libro de Ezequiel decía que el pueblo comentaba que lo que el Señor estaba pidiendo no era justo. Espérate. Decía Job, ¿es sabiduría contender con el Señor? El pueblo estaba contendiendo con el Señor. Vuelvo a repetir, no era un mensaje para los mundanos, era un mensaje para el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios decía, el camino que tú me estás diciendo no es recto. El camino del Señor es recto y te está diciendo que si aparentas ser justo y te desvías en tus propios deleites, morirás. Y también te está diciendo que si eres inicuo pero te arrepientes y restituyes tu vida para Cristo, vivirás. Restituye, arrepiéntete, porque el camino que el Señor nos está dando es recto. Es lo que nosotros necesitamos como seres humanos, no lo que nosotros pensamos. No lo que nosotros creemos, sino lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y lo que Dios quiere en nuestras vidas es a Cristo. ¿Ya tienes a Cristo? ¿Ya te arrepentiste? ¿Ya restituiste? Señor, aquí está mi vida. Úsala como tú quieras. Úsala según tu buena voluntad. ¿O sigues peleando con Dios y diciéndole, tu camino no es recto? Ten cuidado. Hoy acepta a Cristo, hoy dile a Cristo, vive en mí, y ya no yo en mí, porque Él es el que merece toda la gloria y toda la honra en nuestras vidas. Dios te bendiga. Amén y emuná.